Aparece un castillo. Las vírgenes gritan. Y lo que empezó como un fracaso de taquilla se convirtió en la película con mayor permanencia en cartelera de la historia del cine. Estos son 20 secretos sobre The Rocky Horror Picture Show que se mantuvieron ocultos durante décadas. Y como extra, el objeto que el público sigue lanzando a la pantalla 50 años después. La película que fracasó en su noche de estreno. Has visto todo tipo de películas, pero nunca nada como The Rocky Horror. The Rocky Horror Picture Show no se convirtió en un clásico de culto desde el primer día. Fue un fracaso rotundo, un desastre absoluto. Cuando se estrenó en septiembre de 1975 en el Westwood Theater de Los Ángeles, solo asistieron 8 personas. 8. Para la noche del estreno. A la segunda semana, las salas estaban vacías. La crítica la destrozó. Insípida, incomprensible, basura imposible de ver. Variety la declaró un fracaso seguro. Los ejecutivos de Fox entraron en pánico y la retiraron de los principales mercados en cuestión de semanas. La película perdió dinero de inmediato y desapareció de los cines más rápido que la mayoría de las películas de terror. Tim Curry comentó después: el estreno se sintió como un funeral. El reparto se quedó en el cine viendo cómo sus carreras se desmoronaban en la pantalla. Susan Sarandon se marchó antes de tiempo, demasiado deprimida para seguir viendo la película. Richard O'Brien, autor del guión original, pensó que había matado a su propia creación. Fox consideró la posibilidad de descartar la película por completo, dar por perdida la película y fingir que nunca había existido. Pero entonces ocurrió algo extraño. En Minneapolis, un programador nocturno llamado Kim Fowley decidió proyectarla a medianoche a modo de broma. Unos estudiantes universitarios llegaron borrachos y les encantó. La noticia se extendió. Más funciones de medianoche, mayor afluencia de público. Y poco a poco, ciudad tras ciudad, cine tras cine, Rocky Horror resurgió de las cenizas. No como entretenimiento comercial, sino como algo más extraño, más subversivo. Una película que fracasó durante el día, pero triunfó después de medianoche. Porque a veces el mejor arte no triunfa por sus propios méritos. Crea otros completamente nuevos. Tim Curry casi no interpreta a Frank N. Furter. En Londres, Tim Curry se adueñaba del personaje. Creó el papel, lo perfeccionó y lo convirtió en leyenda. Pero cuando comenzó el rodaje, los productores querían a otro actor. Alguien famoso, alguien que garantizara el éxito comercial, alguien que vendiera entradas. Se lo ofrecieron a Mick Jagger. Él estaba interesado, lo consideró seriamente, le encantaba la música y la extravagancia del proyecto, pero su representante se negó. Demasiado arriesgado, demasiado extraño, incompatible con su imagen. Entonces se acercaron a David Bowie. Era perfecto, andrógino, teatral, musicalmente brillante. Bowie leyó el guión, le encantó, pero estaba comprometido con el rodaje de El hombre que cayó a la tierra y no podía hacer ambas cosas. Los productores siguieron buscando. Se barajaron varios nombres. Rockeros glam, actores de teatro, cualquiera con la energía adecuada. Mientras tanto, Tim Curry estaba en pánico. Este era su papel, su creación, su vida. Lo había dado todo por Frank N. Furter en el escenario. Pero el cine y el teatro son mundos distintos. Los estudios querían estrellas. Finalmente, el director Jim Sharman contraatacó. Les dijo a los productores que Curry era indispensable. Nadie más comprendía la vulnerabilidad de Frank, su soledad, su desesperada necesidad de ser adorado. Las estrellas podían interpretar la sexualidad. Solo Curry podía transmitir la tristeza subyacente. Los productores aceptaron a regañadientes, arriesgándose con un desconocido. Y Curry cumplió. No solo interpretó a Frank N. Furter, sino que se convirtió en él, encarnando a cada inadaptado, a cada marginado,
a cada persona que alguna vez se sintió demasiado extraña para el mundo. Sin Curry, Rocky Horror podría haber sido entretenida. Con él, se convirtió en algo trascendental, el corsé que detuvo la producción. Déjenme mostrarles que el icónico corsé de Tim Curry no era solo un vestuario, era un instrumento de tortura. El corsé estaba tan apretado que Curry apenas podía respirar. Entre tomas, tenían que desabrocharlo, jadeando y luchando por recuperarse. Las luces del estudio lo empeoraban aún más. El calor, sumado a la dificultad para respirar, provocó que Curry estuviera a punto de desmayarse varias veces. El personal médico estaba preparado, pero Curry se negó a que se lo aflojaran. Insistió en que Frank N. Furter se lo ajustara bien, sufrir por la belleza, priorizar la apariencia sobre la comodidad. Ese compromiso con el personaje casi le cuesta la vida. Durante el número de Sweet Transvestite, Curry bailó, cantó y se pavoneó durante casi 4 horas de rodaje. El corsé le lastimaba las costillas, le dejaba moretones en el torso y le causaba dolor con cada movimiento. Al final del día, tenía ronchas en el abdomen que tardaron semanas en curarse. La diseñadora de vestuario, Sue Blaine, intentó crear una versión más cómoda, pero Curry la rechazó. Silueta equivocada, sensación equivocada, Frank equivocado. Prefería sufrir antes que ceder. Los miembros del reparto decían que ver a Curry trabajar era inspirador e inquietante. Actuaba brillantemente. Luego se desplomaba entre tomas, con las costillas temblando y el rostro pálido. Pero cuando las cámaras empezaban a grabar, era pura electricidad. Esa interpretación, esa entrega absoluta a la incomodidad en nombre del arte, es lo que hace inolvidable a Frank N. Furter. Cada paso, cada pose, cada momento tenía un costo físico. Y Curry lo pagó con gusto porque algunos papeles exigen sacrificio. Y Frank lo exigía todo. El castillo que se estaba cayendo a pedazos. Oakley Court, la mansión victoriana utilizada para las tomas exteriores, no fue elegida por su belleza. Lo eligieron por su bajo precio. El edificio se estaba desmoronando literalmente. Se cayeron tejas durante el rodaje. Las ventanas estaban rotas. Las paredes presentaban grietas. El lugar llevaba años abandonado y se usaba ocasionalmente para películas de terror porque tenía un aspecto adecuadamente espeluznante. Perfecto para el castillo ruinoso de Rocky Horror. Pero trabajar allí era peligroso. La producción tuvo que contratar supervisores de seguridad debido a las dudas sobre la integridad estructural. Durante los rodajes nocturnos, partes de la fachada se derrumbaban, provocando la caída de trozos de mampostería. Los miembros del equipo llevaban cascos. Se les indicó a los actores que se movieran rápidamente por ciertas zonas. En la famosa escena de Brad y Janet acercándose al castillo, se les veía realmente nerviosos porque temían que el edificio se derrumbara. La lluvia empeoró las cosas. Los daños causados por el agua habían podrido las vigas de soporte. Cuando llovía durante el rodaje, lo cual ocurría constantemente, el equipo evacuaba por temor a que toda la estructura se derrumbara. A Jim Sharman le encantaba. El peligro le daba autenticidad. El castillo no era solo un decorado, era un edificio real en ruinas. Esa decadencia se refleja en la pantalla. Al ver Rocky Horror, uno contempla una casa en sus últimos días, a pocas semanas de ser declarada inhabitable. Tras finalizar el rodaje, Oakley Court fue renovada y convertida en hotel. Sin embargo, durante la producción representaba un peligro real. El reparto y el equipo bromeaban diciendo que estaban rodando una película dentro de una tumba. Y en una película sobre la creación y la destrucción, eso resultaba apropiado. La ropa interior de Susan Sarandon se convirtió en icónica accidentalmente. Algunas personas dirían que el sujetador blanco y la combinación que Janet usa a lo largo de la película no fueron planeados. Fue un fallo de vestuario que se convirtió en un fenómeno cultural. Originalmente, se suponía que Susan Sarandon usaría un atuendo completo durante la secuencia del espectáculo, pero durante los ensayos,
El vestuario no dejaba de fallar. Las cremalleras se rompían, las costuras se descosían, nada funcionaba correctamente. Con el rodaje programado y sin tiempo para arreglarlo, la diseñadora de vestuario Sue Blaine tomó una decisión precipitada: simplemente ponerle ropa interior. Sencillo, práctico, fácil. Sarandon estaba mortificada. Era una actriz seria que intentaba labrarse una carrera respetable. Pasearse en sujetador no era el plan, pero Blaine la convenció. No es gratuito, argumentó. Es vulnerable. Janet ha sido despojada de todo, literal y figuradamente. Su inocencia se ha desvanecido. La ropa interior lo demuestra. Sarandon, a regañadientes, accedió, y la elección se convirtió en icónica. Ese sujetador y combinación blancos representaban a todas las chicas buenas que se rebelan, a todas las personas reprimidas que se liberan, a todas las conformistas que descubren la libertad. El público se disfrazó de Janet para las funciones de medianoche, recreando ese look exacto. Miles de mujeres en ropa interior blanca gritaban consignas frente a las pantallas en todo el mundo. Sarandon admitió más tarde que se equivocó al resistirse. La vulnerabilidad funcionó. La transformación de Janet, de mojigata reprimida a mujer liberada, necesitaba ese cambio visual. Vestida o casi desnuda, restringida o libre. Y todo sucedió porque se rompió una cremallera y nadie tuvo tiempo de arreglarla. A veces, las mejores decisiones creativas surgen de accidentes inesperados. La inspiración de Richard O'Brien fue personal. Richard O'Brien no solo escribió Rocky Horror, sino que lo vivió. Al crecer en Nueva Zelanda, O'Brien se sentía extraño, diferente, fuera de lugar. Estaba obsesionado con las películas de terror clásicas y la música rock, dos cosas que no encajaban en su entorno conservador. Se mudó a Londres, tuvo dificultades como actor y se sentía un marginado permanente. Rocky Horror se convirtió en su terapia, su rebelión, su grito al vacío, la sexualidad, la rareza, la negativa a conformarse. O'Brien plasmó su aislamiento en Riff Raff, el sirviente que nunca encaja, que observa cómo los demás se divierten mientras espera en las sombras. Eso es autobiográfico. O'Brien pasó años observando cómo la vida de los demás transcurría, sintiendo que estaba al servicio de la historia ajena. Escribir Rocky Horror fue su manera de tomar el control, de convertirse en el protagonista de su propia narrativa. Los temas de la obra, la liberación sexual, la fluidez de género, el rechazo a la normalidad, no eran conceptos abstractos. Eran la vida de O'Brien. Cada letra, cada chiste, cada momento surgía de la experiencia y el dolor genuinos. Cuando el espectáculo se estrenó en Londres, O'Brien estaba aterrorizado. Se había expuesto por completo, había dejado su alma al descubierto. Pero el público respondió. Se vieron reflejados en sus marginados, sus inadaptados, sus bellos fenómenos. Y O'Brien se dio cuenta de que, después de todo, no estaba solo. Rocky Horror triunfó porque era auténtico. No era una crítica a los marginados, sino una creación de uno de ellos. Y esa autenticidad es la razón por la que sigue resonando 50 años después. La película se rodó en 6 semanas, sin presupuesto. Rocky Horror tuvo un presupuesto de $1,2 millones. Para que se hagan una idea, Tiburón, estrenada el mismo año, costó 9 millones. La producción estuvo en bancarrota constantemente. Los accesorios se prestaban o robaban. El vestuario se confeccionaba con prendas de segunda mano. Los decorados se construían con lo que podían permitirse o con materiales baratos. El famoso trono en el que se sienta Frank, encontrado en un almacén, costó $50. El equipo de laboratorio, prestado de un museo de ciencias con la promesa de devolverlo intacto, no lo hicieron. Algunos accesorios eran literalmente basura. El equipo rebuscaba en los contenedores de basura buscando cualquier cosa que pudiera servir.
Esa estética de cutrez teatral no era una elección artística. Fue una necesidad económica, pero funcionó. Rocky Horror luce deliberadamente artificial, como un espectáculo teatral filmado. Los telones pintados, la escenografía evidente, la iluminación teatral, todo crea una irrealidad onírica. Si hubieran tenido más dinero, tal vez lo habrían hecho más pulido, realista y costoso, y habría perdido su esencia. Su sencillez es su encanto. Parece que la película fue grabada en el sótano de alguien, porque, en esencia, así fue. Un rodaje de 6 semanas no dejaba margen para la perfección. Hacían 1 o 2 tomas y seguían adelante. Los errores se quedaban. No se pulían los detalles, y esa energía cruda se nota. Ver Rocky Horror es como ver a amigos montando un espectáculo, no un producto comercial. Esa autenticidad surgió de la pobreza. La película triunfó porque parecía hecha por marginados para marginados, y ninguna cantidad de dinero podría comprar esa estética. Tuvo que ganarse a base de esfuerzo y lucha. Cuando Rocky Horror pasó a proyectarse a medianoche, ocurrió algo sin precedentes. El público empezó a interactuar, no a abuchear, sino a participar. Alguien gritaba un chiste durante las pausas de los diálogos. Otros se reían y lo repetían en la siguiente proyección. Los diálogos evolucionaron, se perfeccionaron y se extendieron de un cine a otro. Para 1977, las respuestas del público se estandarizaron. Miles de personas en cientos de cines gritaban las mismas respuestas, creando un segundo guión escrito por la audiencia. Esto nunca había sucedido antes. Las películas se veían en silencio. La participación estaba prohibida. Rocky Horror rompió esa regla por completo. Al principio, a los dueños de los cines no les gustó nada. Intentaron detenerlo, imponer silencio y expulsar a los espectadores que causaban disturbios. Pero precisamente esa interrupción era lo que atraía. La gente no venía a ver una película, sino a representarla. El fenómeno creció. Los espectadores llevaban accesorios, arroz para lanzar durante la boda, periódicos para la lluvia y tostadas para la cena. Se formaron grupos de fans disfrazados de personajes que representaban la película frente a las pantallas. Se crearon comunidades enteras en torno a la proyección participativa. Ya no se trataba de entretenimiento pasivo, sino de arte escénico interactivo. Rocky Horror inventó una nueva relación entre el cine y el público. Antes, las películas te hablaban. Rocky Horror generó conversación. Ese legado trasciende el cine de culto. Las proyecciones modernas con diálogos para cantar, las versiones para cantar a coro y las adaptaciones con actores reales tienen su origen en la negativa del público de Rocky Horror a guardar silencio. Le dieron una lección al cine. A veces, el público es el protagonista, y a veces, el público sabe lo que necesita mejor que los cineastas. La reacción de Barry Bostwick ante su carrera. Barry Bostwick interpretó a Brad Majors, el hombre común y corriente, recto y recatado, corrompido por el mundo de Frank. Cuando aceptó el papel, Bostwick era un respetado actor de teatro, veterano de Broadway y un intérprete serio. Se suponía que Rocky Horror sería un trabajo fácil, una distracción divertida, nada que definiera su carrera. No tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Cuando la película fracasó inicialmente, Bostwick se sintió aliviado. Pensó que se había librado de un buen susto. De vuelta al trabajo serio. Luego llegaron las proyecciones de medianoche, y Brad Majors se convirtió en su papel más importante, quisiera o no. Durante décadas, Bostwick no pudo escapar de ello. En cada trabajo, en cada audición, en cada entrevista, la gente solo quería hablar de Rocky Horror. Intentó distanciarse, interpretar otros papeles, demostrar su versatilidad. No sirvió de nada. Siempre sería Brad. La transformación fue frustrante. Se había formado en Shakespeare, había actuado en teatro clásico, tenía una técnica impecable. Pero al público solo le importaba el tipo nerd con gafas seducido por una alienígena transexual. Bostwick pasó por varias etapas: negación, ira,
aceptación a regañadientes y, finalmente, aprecio. Se dio cuenta de que Rocky Horror le había dado algo excepcional, la inmortalidad. La mayoría de los actores se desvanecen, la mayoría de las actuaciones caen en el olvido. Pero 50 años después, los fans aún lo reconocen, aún adoran a Brad y aún celebran ese papel. Bostwick finalmente lo aceptó. Empezó a asistir a convenciones, a interactuar con los fans y a abrazar su legado, porque luchar contra él era agotador, y los fans no se burlaban de él. Amaban sinceramente lo que había creado. Brad Majors representaba a todas las personas que salieron de su zona de confort y encontraron algo inesperado. No es un mal legado. La famosa escena de la piscina casi no se filmó. La escena de la piscina, en la que Frank seduce a Janet, es una de las secuencias más comentadas de la película, pero casi le cuesta la vida a Susan Sarandon. La piscina no estaba climatizada. El rodaje tuvo lugar en invierno. La temperatura del agua rondaba los 10 grados Celsius. Sarandon tuvo que permanecer en esas aguas heladas durante horas, repitiendo tomas varias veces, sumergida y emergiendo de forma espectacular. Sufrió hipotermia en 2 ocasiones. Los paramédicos tuvieron que arroparla con mantas entre tomas, controlar su temperatura y asegurarse de que no entrara en estado de shock. Tim Curry no lo pasó mucho mejor. Su maquillaje se corría constantemente y había que retocárselo varias veces. El frío le provocaba temblores incontrolables, arruinando las tomas. Pero lo peor no era la temperatura, sino la higiene. La piscina no se había limpiado correctamente, el agua estaba sucia y el equilibrio químico estaba completamente descompensado. Ambos actores sufrieron infecciones de oído, irritación ocular y problemas en la piel. Sarandon bromeó diciendo que, según ella, contrajo todas las infecciones conocidas por la ciencia en esa piscina. Jim Sharman los presionó para que continuaran. La escena era crucial, insistió. La vulnerabilidad, la intimidad, tenía que ser bajo el agua, tenía que sentirse onírica y peligrosa. Así que sufrieron. Toma tras toma en esa piscina helada y sucia. Al ver esa escena, la incomodidad es real. Los escalofríos de Sarandon no son actuación. La urgencia de Curry por terminar no es una elección de personaje. Ambos intentan sobrevivir, y esa incomodidad auténtica añade profundidad al significado. La corrupción de Janet no es cómoda ni glamurosa, es incómoda, impactante, fría. A veces, las mejores interpretaciones surgen del sufrimiento real, y esa escena ofreció mucho. Los labios de Patricia Quinn. Has visto todo tipo de películas, pero nunca nada como The Rocky Horror. Esa película dio origen a una franquicia. Los icónicos labios de la escena inicial cantando las primeras líneas pertenecen a Patricia Quinn, aunque en realidad no. No del todo. Los labios son suyos, la voz no. Es Richard O'Brien quien canta. Quinn grabó el número de apertura, pero su versión no encajaba con la visión de O'Brien. Demasiado dulce, demasiado melódica. Él la quería más extraña, más ambigua. Así que O'Brien la cantó él mismo y mantuvieron los labios de Quinn porque se veían perfectos, icónicos, impactantes, inolvidables. Quinn no se enteró del cambio hasta el estreno. Vio la introducción, reconoció sus labios, escuchó la voz de un hombre y se sintió traicionada. La habían reemplazado sin previo aviso. Le dolió profundamente. Había volcado toda su emoción en esa grabación solo para que la desecharan. Durante años, Quinn guardó rencor por ello. Las entrevistas en las que le preguntaban sobre la introducción la ponían tensa. Corregía a la gente. Esos son mis labios, pero no mi voz. Que quede claro. Finalmente, lo aceptó. Esos labios se convirtieron en el logo de la película. Su imagen más reconocible. Carteles, productos de merchandising, tatuajes, todo tenía esos labios, los labios de Quinn.
Es una especie de inmortalidad que la mayoría de los actores nunca alcanzan. Su rostro, o parte de él, se convirtió en sinónimo de todo un movimiento cultural. Y si bien la voz puede ser de O'Brien, el impacto visual, la sensualidad de esos labios, todo eso es obra de Quinn. Ella le dio rostro a Rocky Horror, y décadas después, finalmente apreció ese don porque a veces basta con ser vista. La voz importa menos que la imagen que perdura para siempre. La escena que hizo que Meat Loaf abandonara la actuación. Meat Loaf interpretó a Eddie, el rebelde motociclista que salió de un congelador. Fue su primer papel importante en el cine. Era principalmente músico, había estado de gira con varias bandas, tenía algo de experiencia en los escenarios, pero muy poca experiencia en el cine. Se suponía que Rocky Horror impulsaría su carrera como actor. En cambio, casi la termina. La escena del congelador fue una tortura. Meat Loaf estuvo metido en un espacio diminuto durante horas, con el aire helado soplando constantemente. Es un hombre corpulento y ese congelador no estaba diseñado para la comodidad. Entre tomas, salía temblando, con los labios azules, apenas pudiendo hablar. Pero el verdadero trauma llegó durante la escena de la muerte de Eddie. Frank mata a Eddie con un picahielos, de forma brutal y repentina. La coreografía requería que Meat Loaf fuera levantado, soltado y maltratado violentamente. En una toma, lo dejaron caer mal, aterrizó con fuerza y se lesionó la pierna. El rodaje continuó. Tenía un dolor real y cojeaba, pero la producción no podía detenerse. Tenían horarios, presupuestos, no había tiempo para lesiones. Meat Loaf siguió adelante, pero algo se rompió en su interior, no físicamente, sino mentalmente. Tras finalizar el rodaje de Rocky Horror, juró no volver a actuar durante años. La experiencia fue demasiado dura, demasiado exigente, demasiado deshumanizante. En su lugar, se centró en la música, lo que le llevó a grabar Bat Out of Hell y a cosechar un éxito arrollador. Décadas después, volvería a actuar, pero aquellas primeras películas lo marcaron profundamente. Más tarde, afirmó que Rocky Horror le enseñó que su verdadera vocación era la música. Actuar le parecía un castigo, la música, libertad. Así, de una forma extraña, la muerte de Eddie a manos de Frank Furter acabó con la carrera actoral de Meat Loaf y, en cambio, dio origen a una leyenda del rock. La escena de la boda utilizó atrezzo real robado de iglesias. La escena inicial requería atrezzo religioso auténtico. Cruces, himnarios, decoraciones, todo. Pero el presupuesto no alcanzaba para alquilarlo, así que el encargado de atrezzo hizo lo que cualquier equipo de rodaje desesperado haría. Lo robó de iglesias de verdad. A altas horas de la noche, irrumpía en iglesias de Londres, tomaba lo que necesitaba y se marchaba antes de que nadie se diera cuenta. Cruces de iglesias católicas, himnarios protestantes, vestimentas anglicanas, un auténtico robo ecuménico. El equipo lo sabía y no preguntó nada. Una negación plausible. Cuando terminó el rodaje, algunos objetos fueron devueltos discretamente, otros no. Se rompieron, se destruyeron durante el rodaje o simplemente se perdieron. Ese robo en la iglesia añadió un detalle auténtico. Las cruces parecen reales porque lo son. Los himnarios desgastados, las vestimentas antiguas, todos objetos genuinos robados de lugares de culto reales. Es sacrílego, apropiado para una película que celebra la transgresión. Rocky Horror no se conformó con ofender la sensibilidad moderna. Literalmente, le robaron a Dios. Años después, cuando le preguntaron al encargado de utilería al respecto, se rió. Dijo que eventualmente se confesaría con un sacerdote y recibiría la absolución. Al parecer, el sacerdote había visto Rocky Horror en una sesión de medianoche. Le encantó y le pareció divertidísimo el robo.
perdón divino por el sacrilegio cinematográfico. En una película sobre romper todas las reglas, robar en iglesias parecía lo más apropiado. Frank N. Furter lo habría aprobado. No respetaba los límites, ni sexuales ni cinematográficos. Cada transgresión era intencional, cada ofensa calculada. Incluso los objetos provenían de lugares prohibidos, bendecidos por instituciones a las que luego ridiculizarían sin piedad. El criminólogo que no debía estar allí. Charles Gray interpretó al narrador criminólogo, pero su papel se amplió enormemente durante el rodaje. Originalmente, el narrador tenía apenas 10 líneas, una breve introducción a la escena, nada sustancial. A Gray lo contrataron para 2 días de trabajo, un sueldo fácil. Pero a Jim Sharman le encantaba su presencia, su interpretación teatral, su sonrisa cómplice. Así que siguió escribiendo más narración, ampliando el papel y haciendo que Gray volviera una y otra vez. La agenda de Gray estaba llena. Actuaba en un teatro de Londres, tenía compromisos y no podía seguir regresando. A Sharman no le importaba. Programaba los rodajes según la disponibilidad de Gray, filmando siempre que él tenía tiempo libre. La producción se alargó en parte porque tenían que adaptarse al horario de Gray. Otros actores esperaban mientras Sharman escribía nuevas escenas de criminólogos, con la esperanza de que Gray pudiera filmarlas. Se volvió absurdo. A Gray le parecía divertidísimo. Le pagaban repetidamente por un papel que no dejaba de crecer. Aparecía, recitaba el nuevo monólogo que Sharman había escrito, cobraba otro cheque y volvía al teatro. El resultado es que el criminólogo se siente omnipresente, comentando constantemente y contextualizándolo todo. No fue algo planeado. Surgió de forma natural a partir de la obsesión de Sharman con la actuación de Gray. Y funcionó. El criminólogo da sentido a la locura, proporciona contexto y ofrece la perspectiva objetiva que hace que la extrañeza de Frank resulte más impactante. Sin el papel ampliado de Gray, Rocky Horror sería puro caos. Con él, es caos con guía, locura con mapa. Y nada de esto estaba en el guión original, solo fue la negativa de un director a dejar ir a un buen actor. El time warp que casi los destruye. Toda la secuencia de baile del time warp, ahora icónica y querida, fue un infierno de filmar. La coreografía era compleja, precisa y agotadora. Cada actor tenía que aprender los movimientos exactos, marcar las posiciones con precisión y sincronizarse a la perfección. Horas de ensayo, días de práctica. Para cuando las cámaras empezaron a grabar, todos estaban agotados. Entonces comenzó el rodaje. Toma tras toma. Pequeños errores que obligaban a reiniciar por completo. Alguien fuera de ritmo, volver a empezar. Problema de iluminación, volver a empezar. Problema con la cámara, volver a empezar. Filmaron esa secuencia durante 3 días seguidos, jornadas de rodaje de 16 horas. El mismo baile, los mismos movimientos, la misma canción sonando sin cesar. Los miembros del reparto comentaron después que oían la música en sus pesadillas. A Tim Curry le fallaron las piernas varias veces, los tacones, la coreografía, la repetición, demasiado. A Susan Sarandon le salieron ampollas que traspasaban sus zapatos. Barry Bostwick se lesionó un músculo el segundo día y tuvo que terminar la función a pesar de la lesión. El equipo no se libró. Los operadores de cámara, agotados por seguir movimientos complejos, cometieron errores. Los ingenieros de sonido, tras escuchar la misma canción cientos de veces, empezaron a equivocarse debido a la fatiga y la locura que les provocaba. Al tercer día, todos estaban delirando, convulsionados, riendo sin control y apenas podían funcionar, pero lo consiguieron. La versión que ves es una toma de 70 y tantos, ensamblada a partir de múltiples intentos, los mejores momentos de días de sufrimiento, y parece sin esfuerzo, alegre, divertido. Nadie que lo vea conoce el dolor detrás de esas sonrisas, el agotamiento bajo esa energía. El time warp casi los mata,
pero saltaron a la izquierda, dieron un paso a la derecha y de alguna manera sobrevivieron. ¿Cómo lo haces? Entonces, te has encontrado la película que unió a los marginados de todo el mundo. Rocky Horror no solo encontró un público, sino que lo creó. Cuando las funciones de medianoche se popularizaron, sucedió algo extraordinario. Jóvenes homosexuales encontraron una comunidad, jóvenes trans encontraron representación, los inadaptados encontraron un hogar. Semana tras semana, las mismas personas regresaban, no por la película, sino por la compañía mutua. Los cines se convirtieron en espacios seguros, santuarios que los protegían de mundos hostiles. En los años 70 y 80, ser abiertamente gay era peligroso. Salir del armario significaba perderlo todo: familia, amigos, seguridad. Pero dentro de las proyecciones de Rocky Horror, durante 2 horas, podías ser tú mismo, completamente, sin complejos, con total seguridad. Personas vestidas de drag, explorando su género, expresando su sexualidad. Todo ello protegido por la oscuridad y la extrañeza colectiva. Se forjaron amistades, se desarrollaron redes de apoyo, se salvaron vidas. Varios miembros del reparto y fans han afirmado que Rocky Horror, literalmente, les salvó la vida. Cuando todo lo demás parecía desesperanzador, cuando el suicidio parecía inevitable, tenían la función de medianoche del viernes en el cine local. Esa comunidad, esa aceptación, ese amor los rescató del abismo. La película trascendió el mero entretenimiento. Se convirtió en un salvavidas, un movimiento, una revolución. No fue intencional. Richard O'Brien no se propuso crear un refugio LGBTQ+, pero creó algo tan auténtico que las personas marginadas se reconocieron en él y lo hicieron suyo. Rocky Horror demostró que los marginados podían construir su propia cultura, sus propios espacios, sus propias reglas. Y 50 años después, ese legado perdura. Los jóvenes aún lo descubren, aún encuentran una comunidad, aún se dan cuenta de que no están solos. Porque el mensaje de Frank-N-Furter, no lo sueñes, vívelo, no era una letra, era un permiso. Permiso para existir plenamente, sin complejos, con orgullo. Y millones de personas aprovecharon ese permiso y lo explotaron al máximo. Los elementos que se convirtieron en tradición. Lanzar arroz en la boda no estaba en el guión. Un espectador lo hizo espontáneamente en una función de medianoche. Otros lo imitaron. Se extendió. En cuestión de meses, en cada proyección se lanzaba arroz. Luego, alguien trajo un periódico para la escena de la lluvia. Aparecieron los paraguas. Brindis durante la cena. Cartas de póker para la entrada de Frank. Guantes de goma, papel higiénico, confeti. Todos los accesorios imaginables. Estas tradiciones no estaban organizadas ni planificadas. Evolucionaron de forma natural, de público en público, de teatro en teatro. A principios de los 80, la lista de accesorios se estandarizó. Se podían comprar kits de supervivencia de Rocky Horror con todo lo necesario para participar. A los dueños de los cines les horrorizaba. El desastre era increíble. Después de cada proyección encontraban arroz, tostadas, papel higiénico y purpurina por todas partes. La limpieza llevaba horas. Algunos cines prohibieron los accesorios por completo. Eso solo hizo que los fans se volvieran más decididos. Metían cosas a escondidas, lanzaban objetos de todos modos, arriesgándose a ser expulsados por la tradición. Otros teatros lo adoptaron. Cobraban extra por las bolsas de utilería y convirtieron el desorden en ingresos. La utilería transformó la experiencia pasiva de ver la película en un ritual activo. No estabas viendo Rocky Horror, lo estabas interpretando, viviéndolo, convirtiéndote en él. Esa participación creó un sentido de pertenencia. Todos haciendo las mismas cosas raras en los mismos momentos raros. Desconocidos, unidos por el lanzamiento sincronizado de tostadas. Suena absurdo.
Y lo era. Esa era la clave. La vida normal tenía demasiadas reglas, demasiadas restricciones. Rocky Horror ofrecía caos, libertad, permiso para ser ridículo. Y lanzar tostadas a la pantalla se convirtió en un acto de rebeldía, pequeño pero significativo. Porque a veces la liberación consiste en llenar un cine de arroz y papel higiénico mientras se grita durante una película. La actuación de Tim Curry que le cambió la vida para siempre. Tim Curry lo dio todo por Frank-N-Furter. La sexualidad, la vulnerabilidad, la entrega absoluta a lo extravagante. Pero esa actuación le costó caro. Durante años, Curry fue encasillado sin piedad. En cada audición, en cada papel, los directores solo veían a Frank. Querían esa energía, esa interpretación, ese personaje una y otra vez. Curry quería variedad, quería interpretar villanos, héroes, gente normal. Nadie se lo permitía. Los directores de casting le pedían literalmente que hiciera la voz de Frank, la forma de caminar de Frank, la actitud de Frank. Era asfixiante. Había creado algo tan poderoso que lo consumió. Su carrera se resintió. Los buenos papeles fueron para otros actores. Era demasiado raro, demasiado peculiar, demasiado Frank-N-Furter. Curry cayó en depresión. Había hecho su mejor trabajo y estaba pagando las consecuencias. Poco a poco, se recuperó. El doblaje le dio libertad. Interpretar papeles de villano como Pennywise en It demostró su versatilidad, pero nunca logró escapar por completo de la sombra de Frank. Incluso ahora, décadas después, eso es lo que la gente recuerda. Si le preguntas a cualquiera sobre Tim Curry, inmediatamente mencionarán Rocky Horror. Es su legado, su maldición, su don. En los últimos años, Curry ha hecho las paces con ello. Problemas de salud han limitado su trabajo, pero aún asiste a eventos de Rocky Horror cuando le es posible. Y el cariño que recibe es abrumador. Los fans no lo ven como una reliquia ni como una broma, lo ven como un ícono, alguien que les dio permiso para ser ellos mismos. Esa actuación les cambió la vida. Y poco a poco, Curry se dio cuenta de que también le había cambiado la suya. No como esperaba, pero de una forma significativa. No solo interpretó un personaje, se convirtió en un símbolo, y los símbolos perduran para siempre. El estudio que intentó enterrar su propia película. Has visto todo tipo de películas, pero nunca nada como Rocky Horror. 20th Century Fox no creía en Rocky Horror. La financiaron a regañadientes. Presupuesto mínimo, poca fe. Cuando fracasó en taquilla, se confirmó su veredicto. ¿Ves? Teníamos razón. Una basura que merecía fracasar. Pero entonces llegaron las proyecciones de medianoche. Se creó un culto entre los fans. Y Fox tenía un problema. Poseían una película que generaba una base de seguidores apasionados, pero no ganancias para el público general. Los departamentos de marketing no sabían qué hacer. ¿Cómo se vende una locura transgresora de medianoche al público estadounidense convencional? Es imposible. Fox intentó ignorarlo. Quizás se desvanecería. No fue así. Creció. Más cines, más ciudades, más fans. Finalmente, Fox se dio cuenta de que se habían topado con algo sin precedentes. Una película que fracasó de forma convencional, pero que triunfó de manera excepcional. Así que, con cautela, la apoyaron. Hicieron más copias, autorizaron merchandising y permitieron que el fenómeno continuara, pero nunca lo adoptaron del todo. La cultura corporativa no encajaba con los valores de Rocky Horror. Los ejecutivos y los fenómenos, fundamentalmente incompatibles. Hasta el día de hoy, Fox trata a Rocky Horror de forma extraña. Claro que se benefician de ello. Merchandising, derechos de transmisión, ediciones de aniversario. Pero no lo promueven como otras franquicias. Es la oveja negra, rentable, pero vergonzosa. Y los fans la prefieren así.
Rocky Horror pertenece al público, no a las corporaciones. Fox puede tener los derechos de autor, pero no su significado, su cultura, su alma. Eso pertenece a los marginados que la mantuvieron viva cuando Fox quería acabar con ella. Cada proyección de medianoche es un desafío al estudio que no creyó en ella. Cada guiño, cada lanzamiento de utilería, cada actuación de sombras dice, nosotros salvamos esto, no ustedes. Y eso es apropiado. Una película sobre el rechazo a la autoridad salvada por fans que rechazaron la autoridad que intentaba destruirla. Una tradición que se resiste a morir. 50 años después, Rocky Horror sigue proyectándose en los cines. Semana tras semana, las mismas proyecciones, los mismos rituales, la misma locura. Es el estreno en cines más largo de la historia del cine. Y es probable que ese récord nunca se rompa. El streaming acabó con las sesiones de medianoche. La COVID acabó con los espacios de reunión. La cultura moderna acabó con lo extraño. Pero Rocky Horror sobrevive. ¿Por qué? Porque ya no se trata de la película. Se trata de comunidad, tradición, pertenencia. Los niños lo descubren, se unen a los rituales, se convierten en parte de algo más grande. Cada generación añade nuevas capas, nuevas referencias, nuevas interpretaciones, nuevos significados. Frank N. Furter significa algo distinto ahora que en 1975. Más complejo, con más matices, más necesario. La película en sí está desfasada. La producción parece barata. No todos los chistes funcionan. Pero el espíritu, la libertad de ser diferente, de ser uno mismo, de encontrar a tu gente, eso es eterno. Rocky Horror enseñó a generaciones que la normalidad es una mentira. Todos somos raros. Todos tenemos miedo. Todos buscamos aceptación. Y si no encuentras a tu gente, créala. Crea tu propia comunidad, tus propias reglas, tu propia locura nocturna. Esa lección trasciende el cine. Es filosofía de vida, y funciona porque Rocky Horror lo demostró. Una película fallida que se negó a morir, mantenida viva por gente que se negó a conformarse. Eso es más que un clásico de culto. Eso es una revolución cultural, una proyección de medianoche a la vez. Cada viernes, en algún lugar del mundo, los marginados se reúnen, lanzan arroz, gritan consignas, bailan el time warp, y durante 2 horas se sienten como en casa. Ese es el verdadero legado de Rocky Horror, no una película, sino un sentimiento. Y los sentimientos perduran para siempre. The Rocky Horror Picture Show murió y resucitó más extraño. 50 años después, las sesiones de medianoche siguen llenando los cines con seres singulares y fascinantes que se resisten a desaparecer. No lo sueñes. Hazlo realidad.